¿Qué tal, queridos estudiantes? Vamos a presentar este tema que creo que a todos nos ha gustado mucho acerca del Señor de los Milagros. Y estoy grabando precisamente este video para recordar todo lo que hemos visto. Ojalá les guste y que puedan tener presente este tema que sé que ha llegado al corazón de todos ustedes. Voy a compartir en este momento la diapositiva que nosotros habíamos presentado para poder tener nuestro tema. Lo primero que teníamos que, o lo primero que tenemos que recordar es que el Señor de los Milagros suele salir 5 veces en el mes de octubre de todos los años. El primer sábado de octubre, el 18, el 19, el 28, que en realidad es la fiesta litúrgica del Señor de los Milagros, y el 1 de noviembre, que es la fiesta de todos los santos. Ahora, este año no salió el primer sábado de octubre porque se celebraron en Lima las elecciones municipales. Por eso es que se corrió el sábado para el siguiente, que es decir, el 8 de octubre, que este año coincidió con el combate de Angamos, que fue feriado. Correcto, ustedes saben que el combate de Angamos es una fiesta cívica, no religiosa, en la que se celebra el combate de Angamos, ¿no? La muerte de Miguel Grau en la Punta Angamos. Entonces, bueno, se le conoce también como combate de Angamos, ¿verdad? Habíamos dicho que este año, precisamente, una cantante de cumbia, una señorita llamada Katy Jara, había publicado en sus redes que nos daban un consejo a nosotros los cristianos de la Iglesia Católica para no rendirle culto al Señor de los Milagros, porque en la Biblia está escrito: no te harás imagen, ni ídolos, ni estatuas, ni te postrarás ante ellas. Entonces, vamos a ver si realmente esta señorita Jara tiene razón o no, porque obviamente está atentando contra una tradición, una fe, una fiesta religiosa que nosotros tenemos desde el siglo XVII. ¿Correcto? Entonces ahí he colocado dos imágenes, ¿no? Que precisamente fueron publicadas en las redes sociales, en Facebook, en donde, bueno, ustedes saben que los periodistas siempre tienden a ocasionar este tipo de noticias un poco sensacionalistas, alarmistas, ¿no? Polémica. Colocan ahí los de RP Noticias, por ejemplo, Katy Jara, sobre la procesión del Señor de los Milagros, dice: quien dio un severo mensaje bíblico. ¿No? Ya arribita está: no te harás imagen, ni ídolos, ni estatuas, ni te postrarás ante ella. Último momento, dice RP Noticias. Y otra imagen en donde dice Katy Jara sobre procesión del Señor de los Milagros, igual, ¿no? No te harás imágenes, ni ídolos, ni estatuas, ni te postrarás ante ella. Bueno, esas son las imágenes que yo logré rescatar de la red social. Hay más, pero bueno, al parecer ya las borraron. Pero esta es la imagen que en realidad ella había publicado en su cuenta oficial. Ya la borró, por supuesto, ¿no? Pero antes que la borrara, yo le mandé un texto gigante como para que nunca se olvide de que ella estaba equivocada. ¿Qué dice la publicación de Katy Jara? La gloria es solo para Dios, dice Éxodo 20 del 2 al 5: no te harás imagen, ni ídolos, ni estatuas, ni te postrarás ante ella. Esto está en las Sagradas Escrituras. Y bueno, vamos a ver si es que realmente, sí, pues está en las Sagradas Escrituras. El versículo 4 indica: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bueno, sí, pues eso dice desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Pero ahora no solamente vamos a leer estos versículos, sino realmente
todo el capítulo 20 del libro del Éxodo para averiguar de qué cosa está hablando el Señor y a qué se refiere con no te harás imagen. Porque, bueno, si yo solamente leo esta parte del versículo 4 al 6, en realidad, pues me está diciendo que no te harás imagen. Pero vamos a analizar un poquito porque vamos a encontrar si es que vamos a buscar o vamos a analizar si es que realmente nosotros estamos o no equivocados en la práctica de nuestra fe. Entonces, ¿qué contestamos? Bueno, vamos primeramente a ver qué cosa es lo que dice el capítulo 20 del libro del Éxodo. Y lo primero que tenemos que saber es recordar es que la Biblia no es un libro, sino un conjunto de libros. Recuerden que la palabra Biblia está en griego y significa libros, ¿correcto? Por lo tanto, si son libros, se debe tener en cuenta el contexto de cada libro y además el género literario, ¿correcto? Ahora, número dos, ni el libro del Éxodo, que es el segundo libro del Antiguo Testamento, ni ningún otro libro de la Biblia ha sido escrito en versículo ni en capítulo, sino de corrido, ¿no? La iglesia va a colocarle capítulos y versículos más de 1000 años después. Así que eso también debemos tener en cuenta. Tercero, no se puede sacar un versículo de la Biblia fuera de contexto con un pretexto. Vamos a ver cuáles han sido los errores de esta señorita al querer interpretar de manera personal los textos de las Sagradas Escrituras, sobre todo el capítulo 20 del libro del Éxodo. Bueno, entonces aquí he colocado todo el capítulo 20 diciendo, ¿y qué cosa es lo que va a decir el Señor? Va a decir lo siguiente. Versículo 1, y dio y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor en Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Bueno, y así fíjense que ya encontramos cuál es el tema que Dios se refiere en este capítulo 20 del libro del Éxodo. ¿De qué me está hablando el Señor cuando dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día del reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, etcétera, etcétera. Obviamente, mis queridos alumnos, está hablando el Señor de los mandamientos. Está hablando de los mandamientos. Y en uno de los mandamientos dice, no tendrás otros dioses ajenos o delante de mí. Ahora vamos a ver entonces, ya hemos visto el texto en donde sí realmente dice
qué cosa es lo que nosotros vamos a analizar el texto, pero ahora vamos a ver parte por parte el mismo texto, pero ordenado de la siguiente manera. Vamos a ver. Este es el texto, este es el texto que nosotros hemos visto, ¿correcto? Ahora, vamos a arreglar. Dice, le he quitado capítulos y versículos. Bueno, el capítulo es el mismo, el 20, pero le he quitado los versículos para que aprendamos a leer el texto completo en su contexto. Dice así, y habló Dios todas estas palabras diciendo, primero, el Señor habla de sí mismo, es decir, se presenta, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento, dice, habla sobre dioses falsos o ídolos. ¿Así? Sí, vamos a ver. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Por lo tanto, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso. ¿Por qué el Señor es celoso? Porque no permite, no acepta ningún otro Dios en su lugar. Por eso es celoso. Es como, por ejemplo, si yo les dijera, ustedes son mis alumnos preferidos, pero después ustedes se dan cuenta que yo en otro colegio tengo otros alumnos preferidos. Entonces me dice, profe, usted decídase quiénes son sus alumnos preferidos, nosotros o los del otro colegio. ¿Se dan cuenta? De la misma manera, Dios el Señor dice, no tengan otros dioses delante de mí, fuese el que fuese, no tengan otros dioses delante de mí. En el número 2, ¿de qué va a hablar? De su nombre, el segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercer mandamiento habla del día del reposo, que para nosotros los cristianos sería el domingo, para ellos era el Shabbat, el día de descanso. Acuérdate del día del reposo para santificarlo. Por eso la iglesia lo resume y dice santificar las fiestas. Es decir, tenemos que ir a la Santa Misa todos los domingos porque es un mandamiento de la ley de Dios. Después en el número 4 dice, habla de los padres, honra a tu padre y a tu madre. Y en el número 5 va a dar una lista rápida de mandamientos. ¿Qué dice? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, etcétera. Entonces el Señor me está dando a mí mandamientos y el primer mandamiento es no hacernos dioses delante del mismo Dios. Ese es el primer mandamiento que me da el Señor y por lo tanto, dentro de ese mandamiento, me dice el Señor que no me haga imagen ni representación de ningún otro falso Dios porque Él es celoso. No me haré imagen, ni me inclinaré a ella, ni la honraré. ¿Por qué? Porque el Señor es celoso. No permite que haya otros dioses. Ahora la pregunta sería si es que la imagen de Dios con nosotros, del Emanuel, que es Cristo que está crucificado ahí, que nosotros le hemos titulado como el Señor de los Milagros, corresponde a un falso Dios. ¿Verdad que no? La imagen de Jesucristo no es de un falso Dios porque es la imagen de Dios con nosotros, es decir, del Emanuel. ¿Correcto? ¿Cuáles son entonces los falsos dioses de los que habla el Señor? Bueno, recuerden de dónde habían salido los hebreos cuando fueron liberados, de la esclavitud de Egipto. Por lo tanto, ¿de dónde quería que el Señor no tengan otros dioses? Como los dioses egipcios, que tenían, por ejemplo, a Ra, Anubis, Horus, Baset, Tot, Ator, Isis, ¿no? Acá no está Isis, bueno, Isis, Set, bueno, ahí está Ra, ¿no? El más conocido por los dibujos animados. Pero esos son los dioses, y fíjense, los hebreos habían sido liberados por la mano de Dios, del Señor, y como se demoraba Moisés en bajar con los 10 mandamientos, ellos se habían construido un becerro de oro para adorarlo. Entonces el Señor se molesta y le dice a Moisés, dile a tu pueblo, dile a tu pueblo. Él se resintió, claro que sí.
porque el Señor había, a pesar que el Señor había hecho milagros con la cortina de fuego, con, con el mar abierto, con convertir el palo o la vara de Moisés en serpiente, todas esas manifestaciones, el agua en sangre, las langostas, todas esas manifestaciones, la gente no creyó. ¿No? Entonces Dios se molesta. Ahora fíjense, ¿no? Que nosotros paseamos por las calles de Lima, que es la procesión del Señor de los Milagros, no es algo nuevo inventado por los cristianos de la Iglesia Católica, no. Esto de la procesión es de hace siglos, desde hace milenios, y lo hacían los judíos, lo hacían los israelitas, llevando el arca del pacto de un lugar a otro. Fíjense, ahí está la imagen, cómo es que trasladaban la imagen donde se guardaban las tablas de la ley de un lugar a otro. Y fíjense, adelante hay arpistas, músicos, gente bailando, ¿no? Y todos están alrededor, dice el Salmo, que estaban los músicos detrás, ¿no? Todo esto se hacía para custodiar, para acompañar la procesión del Arca de la Alianza. Eso quiere decir, queridos alumnos, que el Señor se molesta porque tengamos representación u objetos sagrados en su nombre. No, porque el primer mandamiento no habla de imágenes ni objetos sagrados que están dedicados a Él. No, lo que el Señor nos habla o nos indica es no tener imágenes de falsos dioses. El Señor de los Milagros no es un falso Dios, es la imagen de Cristo, y Cristo es el Emanuel, y el Emanuel significa Dios con nosotros. ¿Correcto? Ahora, fíjense que cómo es que el Señor nos da la oportunidad de entender por medio de las escrituras que Él está de acuerdo con el uso de imágenes sagradas. Dice, Dios mismo está a favor de las imágenes que lo representan. Es por ello que mandó a Moisés a colocar en lo alto una serpiente de bronce para que la gente se sane al verlo. Dice así la escritura, el libro de Números. Y Dios dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Número capítulo 21, versículos del 8 al 9. ¿Cuál es el contexto de esta cita bíblica? Bueno, el contexto es que la gente murmuró contra Dios, ¿no? ¿Por qué nos han sacado del pueblo de Egipto? Fíjense que ahora estamos padeciendo muchas cosas. Bueno, y un conjunto de serpientes de ahí del desierto salió y le empezó a morder a todo el mundo. Y Dios escuchó la plegaria porque la gente se arrepintió de haber murmurado contra Dios, y el Señor le manda a Moisés pues a colocar una serpiente en un asta de bronce para que todo aquel que la mirase quede curado. Otro, Dios mismo dijo que a través del arca de la alianza manifestaría su voluntad. Fíjense lo que escribe el primer libro de Samuel, o lo que indica el primer libro de Samuel. Samuel escribió que el Señor estaba sentado sobre los querubines, dice el libro del Éxodo. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. El Señor, si quiere, se puede sentar entre los dos querubines y no pasa nada. Por eso se le dice al Señor todopoderoso, porque todo lo puede. ¿Correcto? Muy bien, entonces ya vemos que aquí el Señor manda colocar una serpiente de bronce. Ojo, ni siquiera manda colocar una imagen de él, manda colocar una serpiente de bronce. Y fíjense también, él se manifiesta a través del otro objeto sagrado que es el arca de la alianza. No estaba su imagen, sino estaban dos querubines también. ¿Correcto? Muy bien, sigamos. Ahora, yo, por ejemplo, tuve mi época así de crítico porque no sabía absolutamente nada y le decía a papá en la procesión del Señor de los Milagros, ¿no?
Mira estas personas cómo le pasan el algodoncito al anda del Señor de los milagros, como si el Señor fuera a poner su poder en un algodoncito. Mira, papá, los capataces, cómo le reparten flores a las personas como si la flor se llevara el poder de Dios. Bueno, yo hablaba desde la ignorancia, porque fíjense lo que decía o lo que dice el Evangelio. Voy a tomarlo del libro de Marcos. ¿Cuál es el contexto? Bueno, primero voy a leer la cita y después vemos el contexto. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Cuál es el contexto de eso? El Señor le llaman urgente porque la hija de Jairo había muerto y él les dice, no, no ha muerto, está dormida, vamos a verla. Entre la multitud de gente que había, imagínense que estamos pues en un mercado central en Lima, ¿no? Mucha gente no se podía pasar. El Señor pregunta, ¿quién me tocó? Bueno, Pedro, así al estilo peruano, habría dicho, bueno, señor, hay un montón de gente, ¿quién te habrá tocado? No sabemos quién te tocó, pero él insistía, ¿quién me tocó? Porque dice el Evangelio que él sintió que salió poder de él, no de su ropa, de él. Y fíjense en lo que la mujer había tocado, solamente su ropa. Por lo tanto, Dios puede manifestarse a través de lo que le dé la gana, si quiere a través de su ropa, si quiere a través de un algodón, si quiere a través de las flores, de una estampita, porque Dios todo lo puede, Dios es todopoderoso. Pero fíjense lo que le dice después a la mujer, tu fe te ha curado. Por lo tanto, no es la estampita, no es la ropa, no es las flores, no es el algodón, es la fe de la persona que coloca en esos objetos su confianza en el Señor y Dios puede actuar a través de esos objetos, esas imágenes que nosotros tenemos. Lo hizo a través de su ropa, ¿no lo puede hacer acaso a través de una imagen suya? Por supuesto que sí puede. Entonces, la procesión sí es bíblica, sí podemos sacar la imagen del Señor de los Milagros en procesión. Se hizo con el Arca de la Alianza, que era una caja que se llevaba de un lugar a otro. Recordemos que el Arca de la Alianza era una caja de madera bañada en oro. Las andas del Señor de los Milagros tiene un muro, perdón, tiene una imagen pintada al óleo que tiene una historia sagrada. No la sacamos por una cuestión de moda o por un capricho de la iglesia, no. La sacamos por algo que ha sucedido y que en estos momentos voy a contar y es parte de la historia, no solamente del Señor de los Milagros, sino de todo el culto que le rendimos a este Cristo crucificado, a esta imagen de Cristo crucificado. Fíjense lo que dice el Salmo, lo que les había dicho, los cantores iban delante, los músicos detrás. Salmo 68, 25a. Y al día de hoy, las cantoras dentro de la procesión del Señor de los Milagros van por delante y los músicos por detrás. Cada vez que nosotros llevamos en hombros el anda del Señor de los Milagros, fíjense lo que se cumple en las Sagradas Escrituras. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada vez que nosotros sacamos a la calle la imagen de nuestro Señor crucificado, le estamos diciendo a la gente, oye, no hay por qué perderse, aquí está la respuesta, aquí está el camino, aquí están las respuestas. Fíjate, contempla, mira la imagen del Señor de Cristo crucificado. Entonces, ahí está, tanto la serpiente de bronce, ¿no? El Señor dice, y así como se levantó, Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tendrá que ser levantado el Hijo del Hombre para que no nos perdamos.
Por eso nosotros sacamos la imagen de Cristo crucificado. Ojo, no porque nosotros quisiéramos, sino por un tema de historia que en este momento paso a narrarles. Bueno, en resumen, para terminar esta primera parte, entonces ya saben, así como Dios se manifestó a través de la zarza ardiente, claro que sí, Éxodo 3 del 1 al 6, por en medio de los querubines, por medio de la serpiente de bronce y por medio de su ropa, también se sigue manifestando a su pueblo y de manera especialísima lo hizo con el Perú, quedándose de brazos abiertos para seguir mostrándonos su amor y su misericordia. Entonces, queridos alumnos, ya sabemos por qué nosotros sí podemos sacar la imagen del Señor de los Milagros y no pasa nada. No es que, señorita Katy Jara, no es que el Señor prohíba o Dios prohíba tener imágenes, sino que Dios prohíbe tener imágenes de otros dioses que son falsos. Correcto, chicos. Entonces ahora vamos a ver esta segunda parte, la historia del Señor de los Milagros, que dice así. Fíjense, en 1651 aproximadamente, un negro de Angola pinta un Cristo en el galpón de Pachacamilla. Correcto, para 1651 ya estaba pintada la imagen del Señor de los Milagros, es lo que se tiene en los documentos que se guardan en las Nazarenas. Abandonada y descuidada, la imagen es cuidada y limpiada por Andrés Antonio de León, quien rogaba por ser curado de un tumor maligno, y así fue. La noticia corrió por todo el barrio. Oye, mira, pues Antonio de León se ha curado de un cáncer solamente por limpiar la imagen del Señor. Le ha pedido ese Cristo que está ahí, le ha pedido ser curado y el Señor se lo ha concedido. ¿Correcto? Vamos a ver el 3. El párroco de San Marcelo se enteró y pidió ayuda para borrar la imagen debido a los escándalos. Los negros no tenían permiso para estar entrando de manera libre a los templos. Entonces, como veían que la clase virreinal, la clase noble entraba a sus iglesias, ellos también querían tener su contemplación, sus oraciones a su estilo al Señor al Señor. Entonces, este negro de Angola pinta en este muro de adobe la imagen de un Cristo crucificado. ¿Correcto? Ahora, ustedes saben que la buena música nos viene de los negros. El festejo, el reggae, el jazz, todas esas músicas es de música de negros, ¿no? A mí me gusta mucho el festejo. Ahora, como ustedes saben que los negros tocan sus tambores, brum, brum, ¿no? Habrá sonado escandaloso para la época el hecho de que ellos tengan una especie de culto, de reunión de su cofradía. Entonces el párroco de San Marcelo se entera y un poco temeroso le pide a las autoridades de la época que se borre esa imagen. Claro, ¿por qué? Porque ¿cuál es el culto al que nosotros debíamos asistir? La Santa Misa. ¿Correcto? Pero bueno, ellos estaban teniendo un culto particular, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasó? En aquella época era virrey de Lima el conde de Lemos. Al darse la orden para que la imagen sea borrada, fueron hacia el lugar el promotor fiscal del arzobispado José de Lara y Galán, el notario eclesiástico Juan de Uría y el párroco de San Marcelo. Vamos a ver quién sube primero. Un pintor sube la escalera e intenta borrar la imagen, pero al querer proceder se le paralizó el brazo y se desmayó y cayó a tierra. Después de ser atendido, me imagino, señor, recupérese, párese, por favor, ¿no? Volvió a subir las escaleras, lo que le produjo un segundo desmayo. La misma persona intentó borrar 2 veces la imagen y no pudo. Hasta ahí cualquiera podría decirme, pero bueno, profe, ha sido una coincidencia, de repente el señor estaba mal de salud. Ok, podría ser. Vamos a ver, le dieron en el número 3, le dieron la orden a otro hombre y al subir la escalera también se desmayó. La segunda persona y el tercer desmayo, ¿correcto? Ok, profe, pero yo insisto que eso sea casualidad. Ok, vamos a ver, ¿qué más sigue? 4, le dieron
la orden a un tercer hombre que al subir las escaleras e intentar borrar la imagen cae desmayado para asombro de todos los presentes. Tercera persona que cae desmayada, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice el 5. Al ver frustradas sus intenciones, las autoridades pidieron voluntario, pero ya ninguno se atrevió. Cuenta la historia que en ese momento la gente murmuraba entre sí diciendo, el Señor no quiere que borren esa imagen. Sigamos. Número 6. Entonces empezaron a murmurar que era voluntad del Señor que su imagen no sea borrada. 7. El promotor del arzobispado, furioso, no se empecinó a cumplir con el cometido, pero empezó a llover de manera casi torrencial. Recuerden que en Lima solamente garúa. Ahí el testimonio dice que empezó a llover y todos huyeron despavoridos del lugar. Claro, es que en Lima no llueve. Todos se fueron porque dijeron, mejor yo no me quedo aquí, no vaya a ser que el Señor mande un castigo porque está diciendo que no borren su imagen, ¿no? Muy bien, entonces todo el mundo se fue. Sigamos. No ocurrido el pedido de borrar la imagen, las autoridades elevaron un parte al virrey que en ese momento estaba delicado de salud. Claro, no pudo ir, solamente se le mandó el informe. Enterado el virrey y ya recuperado de salud, se dirigió al lugar para conocer aquella imagen tan famosa en ese momento, ¿no? Toda la gente del lugar estaba sorprendida de que tamaña autoridad se haya dado tiempo de llegar hasta ese lugar, que era un galpón, ¿no? Era una especie de corralón abandonado. Una vez que el virrey se puso frente a la imagen para observarla, un gran sentimiento le embargó y con gran fuerza de voz exclamó que la orden de borrar la imagen queda suspendida. Nadie va a borrar esa imagen. ¿Habrá sido alguna iluminación? ¿Habrá sido temor? ¿Habrá sido qué sé yo? El virrey mandó que no se borrase más la imagen. Los vecinos solicitaron que el muro sea trasladado a la sede parroquial, es decir, sea trasladado a San Marcelo, pero eso no se pudo hacer, pues todos decían que era voluntad del cielo que el muro no sea movido ni tocado. El virrey dispuso desde aquella vez que se levantara un techo sobre el muro y ordenó que se hicieran las mejoras. Bueno, le pusieron un techito y todas esas cosas, ¿no? Muy bien. 4 años después, ¿no? Ocurrió a las 2:30 de la tarde un terremoto en Lima. Toda la ciudad quedó en escombro porque la mayoría de edificaciones eran de adobe, pero el muro no se cayó. Cuentan los pobladores que la tierra se agrietó y todos corrían despavoridos de sus casas, pero luego se dieron cuenta que el muro de adobe donde estaba el Señor no había caído. Aquel mismo día a las 4 de la tarde, la luz del sol se apagó y todo Lima quedó casi oscuras y una gran lluvia empezó a caer en Lima. Toda esa demostración de poder divino de aquel día y que la imagen haya quedado intacta despertó fervor en la gente que desde aquella vez empezó a llamar a la imagen el Señor de los Milagros. Desde aquella vez. El 20 de octubre de 1687, casi 20 años después, a las 4 de la madrugada, se produjo en Lima un terremoto tan fuerte que no dio tiempo que nadie se ponga a salvo. Claro, 4 de la madrugada, todo el mundo está durmiendo. A las 6 de la mañana hubo una nueva réplica, pero lo que no tuvo fuerza lo tuvo en duración, es decir, duró más. La gente recordó el muro de Pachacamilla y todos observaban que nuevamente estuvo en pie, un muro de adobe. Aquella tarde del 20 de octubre de 1687 se sacó por primera vez un lienzo que había mandado a pintar al óleo don Sebastián de Antuñano para que recorra las calles de Lima. ¿Por qué se mandó a pintar ese óleo? Bueno, San Sebastián de Antuñano manda a pintar ese óleo para tener una réplica del Señor de los Milagros. Esa misma imagen de la réplica, en el momento del terremoto, se sacó a las calles, lo que produjo que el terremoto cesara. Desde aquella vez,
Desde aquella vez de 1687 se saca la procesión y ese es el motivo por la cual se saca la procesión, para que no se destruya la ciudad con un terremoto violento. Por eso se saca la procesión del Señor de los Milagros. Vamos a ver. El 28 de octubre de 1746 se produjo en Lima otro gran terremoto. Todas las edificaciones cayeron a tierra, incluso la capilla que protegía el muro del Señor de los Milagros. Pero una vez más que todo el movimiento pasó, la gente se dio cuenta que otra vez el muro no había sufrido daño. Aquel día se declaró de manera oficial la fiesta del Señor de los Milagros, que es el 28 de octubre. En 1766, el virrey Amat, ya era otro virrey, hace suyo el proyecto de la construcción del templo que será inaugurado el 20 de enero de 1771. Los milagros concedidos por el Señor a sus devotos han sido innumerables. Miles de personas han dejado testimonio de ello en los milagros que aún se conservan en el Museo del Señor de los Milagros al lado del monasterio. Voy a dejar aquí abajo en los comentarios el milagro que me hizo a mí, todo lo que yo viví con el Señor de los Milagros. Claro, Él me ha hecho otros milagros, pero me dio el milagro de seguir con vida después de esta enfermedad que tuve en el coronavirus y que me llevó a estar internado durante más de 15 días. Muy bien, entonces solamente quiero volver a recitar esta décima de Nicomedes Santa Cruz, que es bellísima. Fíjense, lo voy a tratar de recitar lo más bonito que pueda. Señor, perdona al devoto que a tus plantas ves aquí, y para creer en ti necesitó un terremoto. Si el muro se hubiera roto, ¿qué hubiera sido de Lima? A las orillas del Rímac, por la Alameda y el puente, andaría el penitente sin un Dios que lo redima. Humildísimo Jesús crucificado en un muro, del oscuro más oscuro sacaste radiante luz. ¿Qué pintor te puso en cruz para que nunca te borres? Cayeron las altas torres y quedó tu imagen sola, pintada por ese Angola que vio a Fray Martín de Porres. Bellísimo, ¿verdad que sí? Te ha necesitado el Perú un terremoto para dirigirnos nuestra mirada al Señor de los Milagros. Bueno, esta diapositiva de aquí, recuerden que yo la había tratado en el tema del Perú, país bendito, ¿no? Esta señora Rostorowski, ella es historiadora y trata en su libro de amalgamar, de unir el culto del dios Pachacamac con el culto al Cristo de Pachacamilla, aduciendo que los indios trasladaron esta fe o enseñaron esta fe al Señor de los Milagros a los negros de Angola. Bueno, la señora Rostorowski tiene que informarse un poquito mejor, porque por ley en aquella época los indios tenían prohibido que se acercasen a los negros de Angola. No tenían el permiso. Me imagino que por un tema de no permitir ninguna sublevación, alguna rebelión, ¿verdad que sí? Ahora, otro dato histórico que lo cuentan los historiadores, fíjense, luego de 78 años que los indios dejaron de dar tributo en ese galpón donde asistían desde Pachacamac, por eso se le llama Pachacamilla, porque ahí tributaban, 78 años después, casi 80 años, llegaron después los negros de Angola. Señora Rostorowski, ¿qué tiene que ver los indios que tenían el culto al dios Pachacamac, bueno, los indígenas, con el Cristo de Pachacamilla 78 años después? No hay ningún vínculo histórico que pueda probar eso, ¿no? Lo dicen los mismos historiadores también. Ahora, bueno, chicos, esto también lo había yo tratado en el tema de Perú, país bendito, la fe del pueblo peruano que ha traspasado las fronteras. Fíjense las procesiones en Chile, en Santiago, en la Catedral de Santiago de Chile, sale el mes de octubre la procesión del Señor de los Milagros y esto yo creo que es motivo de unión.
tanto entre peruanos como chilenos, y ojalá que siga así. En Buenos Aires, Argentina, también se venera la imagen del Señor de los Milagros, hecha por la comunidad peruana que habita allá. En Italia, en Roma, en el mismo ombligo del mundo cristiano, sale la procesión del Señor de los Milagros y el Papa, bueno, se asombra y dice, Perú es una tierra ensantada, ¿no? Y en Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York, el tercer domingo del mes de octubre ha sido declarada fiesta del Señor de los Milagros. Eso, bueno, es un triunfo para el pueblo peruano evangelizador y para la iglesia para mostrar, tal como dice las Escrituras, levantar a este Cristo crucificado para que nadie se pierda. Somos los peruanos los nuevos catequistas del mundo con esta imagen de Cristo crucificado, claro que sí. Y bueno, termino con esto que ha sido algo, un experimento que yo hice, ¿no? Ustedes saben que la sábana santa de Turín se ha impreso en tercera dimensión el cuerpo del hombre que aparece en esta sábana, que bueno, los creyentes sabemos que es el cuerpo del Señor, pero la iglesia no ha querido aventurarse porque no tiene datos históricos o documentación histórica que avale esta afirmación. Por lo tanto, ya queda al libre albedrío de la fe de cada persona. Yo en lo personal creo que se trata de la imagen del Señor porque la evidencia es clarísima, es clarísima, ¿correcto? Y además la ciencia también indica que es el Señor. Pero, profe, la prueba del carbono 14 indicó que esta sábana era del siglo 11, 12, 8. Bueno, pónganle el siglo que quieran, pero la prueba del carbono 14 se hace para elementos que no están afectos a los tiempos o factores climatológicos externos. Esta sábana estuvo al aire libre, a la intemperie, ha sufrido, creo, hasta incluso un incendio y ha sido trasladada a varios lugares a través de toda la historia hasta que fue entregada a la iglesia. Por lo tanto, la prueba del carbono 14 no aplica en esta sábana santa. Por algo será, así lo quiere Dios. Bueno, ¿qué cosa que yo he hecho? He agarrado la mitad del rostro de este señor de la sábana santa y he colocado en una imagen de el Señor de Pachacamilla, del Señor de los Milagros, y la incliné y he colocado ahí la imagen. Y fíjense la parte de los ojos, qué extraordinaria. Fíjense las cejas, ¿no? En la imagen, la parte de la frente, las heridas que había causado. La corona de espina que precisamente tiene de color verde la imagen del Señor de los Milagros. Y nosotros, y en la imagen grande se puede ver, si nosotros retiramos la corona de espinas de la cabeza del Señor de los Milagros, todas las heridas quedarían tal cual en el rostro de Cristo en tercera dimensión. Ahora fíjense la boca y cualquiera podría decirme, pero profe, hay un error, porque fíjese que la nariz está un poquito más larga en la imagen del Señor de los Milagros. Eso me lo hizo saber un alumno y yo le dije, sí, tiene razón, pero date cuenta de un detalle. El rostro de Cristo en tercera dimensión está recto, mirando en línea recta. En cambio, el rostro del Señor de los Milagros está tirado un poquito hacia abajo. Por eso el perfil de la nariz sobresale un poquito más. Si nosotros colocáramos la imagen del Señor de los Milagros o el rostro, calzaría exactamente con la nariz. ¿Verdad que sí? Incluso la barba, si nosotros la movemos un poquito, esa parte que está ahí y que no llega, calzaría perfectamente. No es un milagro, ojo esto, es simplemente un experimento que les he querido compartir a todos ustedes. Muy bien, y con esto eh, terminamos este tema. Espero, chicos, que les haya gustado. No pierdan la fe al Señor de los Milagros. No pierdan esta hermosa tradición peruana que nos invita a reunirnos en familia, a rezar en comunidad, a ponernos delante del altar del Señor, de su imagen santa, contemplarlo
bendecir los alimentos en su fiesta, rezar en familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, no debemos dejar de ir a misa porque la misa es lo más importante para todo cristiano, ya que ahí se nos alimenta con el pan vivo bajado del cielo. ¿Cuál es más importante, la misa o el Señor de los Milagros? No, es que no, esa pregunta no se puede hacer, porque uno es obligación de todo cristiano alimentarse del cuerpo de Cristo y lo otro es que nosotros tenemos que contemplar siempre a Cristo, porque no los dice, ¿no? Para que no se pierda, dice, para que no se pierda ninguno y tenga más bien vida. Muy bien, chicos, enseñen este tema a sus papás, compartan, conversen y espero que les haya gustado. Nos estamos viendo.